Buenas compañeros, mi nombre es Franklin. Hoy vamos a realizar un problema sobre oscilador controlador por voltaje, o más conocido como VCO. Ejemplo: calcular los elementos del VCO y el voltaje de entrada V con R1 por C1 igual a 25 por 10 elevado a la menos 6. El circuito a realizar es el siguiente. Tenemos un voltaje de alimentación V más igual a V sub C de 10 voltios. La frecuencia de salida nos la dan en una gráfica y nos la dan en kHz con respecto al tiempo. El voltaje V sub C nos va a ser de mucha ayuda para poder calcular V sub S. Condiciones. Nos dice que el voltaje V sub C tiene que ser mayor a 3/4 de V sub C, pero menor a V sub C. Reemplazando V sub C, obtenemos que V sub C tiene que ser mayor a 7.5, pero menor a 10 volts. Calculemos el valor de reposo VQ igual a V sub C usando la siguiente expresión. La frecuencia de salida va a ser igual a 2 por V más menos VQ entre R1 por C1 por V más. Nos interesa conocer el valor de reposo, despejamos VQ. Nos quedaría VQ va a ser igual a V más menos la frecuencia de salida por R1 por C1 por V más entre 2. Entonces, el valor de reposo nos quedaría igual a 10 menos 10 kHz, que sería la frecuencia, la podríamos decir como en reposo, por 25 por 10 elevado a la menos 6 por 10 entre 2, dándonos un valor de reposo de 8.75. Ahora, para el voltaje máximo tendríamos 10 menos 7 kHz por 25 por 10 elevado a la menos 6 por 10 entre 2. Eso nos daría un voltaje máximo de 9.125. Me disculpan, aquí era voltaje máximo. El voltaje mínimo va a ser igual a 10 menos 13 kHz por 25 por 10 elevado a la menos 6 por 10 entre 2, dándonos un valor mínimo de 8.375. Hacemos la gráfica de V sub C. El voltaje de reposo quedaría como 8.75. El voltaje máximo que vamos a obtener en V sub C sería de 9.125 y el mínimo es de 8.375. La diferencia entre 9.125 menos 8.75 sería de 0.375. Y la diferencia de 8.75 menos 8.375 también sería de 0.375. El delta V sub C nos quedaría de 0.375. Ahora calculamos el valor de R1, R2 y R3. Aplicando un divisor de tensión obtendríamos que VQ va a ser igual a R3 entre la suma de R2 y R3 por V más. Despejando de R3 tendríamos que R3 vale 7 por R2. Se puede decir que R2 sería un K, por lo tanto R3 nos quedaría como 7K. El paralelo de R2 por R3 lo vamos a llamar RP. Eso nos quedaría el paralelo de R2 por R3, 875. Para calcular el delta V, V sub S, hacemos también un divisor de tensión, V sub S con respecto a V sub C. Entonces nos quedaría delta V sub C va a ser igual a RP entre RP más un K por delta V sub S. Pero como nos interesa conocer delta V sub S, lo despejamos y obtendríamos que delta V sub S va a ser igual a RP más
un K sobre RP por delta B sub C. Delta B sub C nos quedaría como 0.803 voltios. Finalmente la gráfica de B sub S nos quedará como 0.8 menos 0.8 y esa sería nuestra señal de entrada que obtendríamos a partir de una frecuencia de salida con un rango de 13 a 7 kHz. Muchas gracias por su atención.